Hola, buenas tardes. Este es un momento muy especial porque vamos a presentar el nuevo Museo Levasi, el nuevo Museo Levasi de Antonio Blanco. Tenemos con nosotros a Alberto Jambrina, tenemos con nosotros al propio Antonio Blanco, tenemos a Hola. Teresa Calado, perdón, lo sabía, pero no me Sí. acordaba, y tenemos a Enrique Blanco, que soy yo, que a pesar de la semejanza de apellidos, no somos parientes. Mm, Alberto Jambrina es experto en músicas de todo el mundo, es intérprete sobre todo de instrumentos de viento, de instrumentos folclóricos de todo el mundo. Por si esto nos parece suficiente, se dedica también a la música antigua, en el campo de instrumentos quizá menos convencionales, y ha ganado, pues yo creo que tantos premios como a los que se ha presentado y algunos hasta sin presentarse. Antonio Blanco es flautista de pico, eh, es experto también en instrumentos de todo el mundo, de nuevo, sobre todo de instrumentos de viento, es el dueño de la colección Levasi, de la cual vamos a hablar ampliamente dentro de un poco, y yo lo suelo llamar el Indiana Jones musical, por las expediciones circumpolares, todavía no lo ha hecho, pero no lo descarto, que hace buscando instrumentos contra viento y marea, contra el hambre, contra la enfermedad y contra los ataques a veces de hospederas excesivamente solicitas. De Teresa Maldonado Calado, perdón, tengo menos claro el currículum porque la he conocido primero como amiga y luego como artista. No como ellos dos, pero se han conocido primero como artistas y luego como amigos. Pero sí puedo decir que es una extraordinaria pintora. Estamos ahora mismo en Cabrerizos y en Cabrerizos dentro de poco va a presentar parte de sus obras en una exposición y es un artista, como diría yo, en el aspecto gráfico se mueve en absolutamente todos los campos, desde el pincel a lo digital, desde el cuadro hasta el dibujo, hasta el diseño gráfico. Y yo soy Enrique Blanco, que soy un señor que pasaba por aquí, y que les voy a hacer unas preguntas a estos señores, presentando, insisto, el Museo de Basi. Quédense ustedes con el nombre, Museo de Basi. El Museo de Basi es la presentación en sociedad de la colección bastante extraordinaria de instrumentos musicales que ha recogido Antonio Blanco, como se decía el Capitán Tan, en sus viajes por todo lo largo y lo ancho de este mundo. Y desde este momento, desde el momento en que se inaugure el día 1 de octubre, estos instrumentos van a quedar disponibles para ser examinados por Internet. No va a ser en absoluto un museo estático. Es decir, si visitan ustedes, es un ejemplo, el artículo sobre las quenas hoy, no cuenten con que el artículo sobre las quenas dentro de 6 meses no aporte nuevos materiales y, por qué no, nuevas quenas. Los coleccionistas tienden a coleccionar. Y yo sospecho que si le salta una quena a Antonio al paso, él, por mucho que intente evitarlo, va a acabar cogiéndola. Aparte de la presentación de instrumentos, aparecerá en la web algún que otro artículo pues con consejos de Antonio sobre cómo buscar flautas en mercadillos tropicales, con sus diversas aventuras buscando instrumentos, con sus opiniones y con su sistema de clasificación de los instrumentos de viento. Sobre esto quiero añadir además que Antonio es muy conocido en el mundillo por dar unas excelentes conferencias sobre los instrumentos de viento de todo el mundo y no es descartable que aparezca algún fragmento de alguna de ellas. Paso ahora a poneros unas imágenes de la web para que vayáis viendo posibilidades. Bueno, y comencemos la entrevista propiamente dicha. Pues vamos a ver, esta pregunta para vosotros dos, Alberto y Antonio, no contestéis a la vez, contestad alternativamente.
¿De dónde proviene vuestro interés por los instrumentos del mundo? Bueno, yo desde pequeño pude comprobar que tenía facilidad para tocar instrumentos de viento. Eh, con mis 14 años y estando muy de moda la música andina que nos venía de París, sobre todo por parte de grupos como los Calchaquis y solistas como Facio Santillán o Uña Ramos, pues trataba de imitarlos con los cascos puestos y rulando el LP de vinilo. Y como ya he dicho más veces, me aprendí hasta dónde respiraban. Poco a poco, luego ya conocimos a gente de allá, el grupo Inti de Bolivia, concretamente el tenista se llamaba Nicolás Arraya, a finales de los 70, y él construía zampoñas, sicus, quenas y demás. Y entonces pues pude optar a tocar ya instrumentos genuinos de la zona andina. A partir del año 81 me dedico a terminar mi carrera de música. Yo había estudiado piano desde pequeño, también un poco de violín y luego también un poco de oboe, incluso y flauta de pico, lo cual nos unió. Pero a la vez, en el año 82, yo hago la asignatura de folclore con el profesor Dionisio Preciado. Allí todo el mundo en el conservatorio recordaba la estela del profesor Manuel García Matos, que tocaba este tipo de instrumentos, la gaita extremeña, la flauta extremeña, por los pasillos de allí del Real Conservatorio y demás. Y entonces es cuando ya realizo mis primeras grabaciones de campo, también para atender a los trabajos que tenía que hacer para la asignatura de folclore de Dionisio Preciado. Y a la vez ya comenzamos con un programa que se llamó Las Habas Verdes, un programa de radio que mereció el premio, el conjunto de programas mereció el premio del Ministerio de Cultura en el año 1984 en el certamen de artes y tradiciones populares. Yo abandoné completamente la música andina por 40 años y luego, con motivo del centenario del instituto donde habíamos estudiado, en 2019, quiere decirse, después de colaborando o participando en esas actividades culturales, a mí me encargan un concierto de música tradicional de Zamora, que lo hicimos, y la profesora de música me dice, bueno, ¿y si sabéis de alguna cosa más? Y dije, pues bueno, aquí habíamos tenido un grupo de música sudamericana que se llamaba Cacharpaya y bueno, vamos a hacer un evento que se llame Recordando a Cacharpaya. Tanto los ensayos como el concierto fueron multitudinarios y los pasamos muy bien. Y pues a la vez me he convertido un poco en nexo de unión de la música tradicional de aquí, de Castilla y León, de España, y también de las músicas del otro lado del Atlántico, de las músicas de Sudamérica sobre todo, y de América, de México, etcétera. Antonio. Bueno, yo descubro los instrumentos exóticos más o menos también en la misma época, con 11, 12 años. Mi padre era técnico de aviación y me trajo una tarca de Bolivia. La Paz está altísima. Entre el cambio de hora y la altitud, mi padre no podía dormir y se fue a dar un paseo y compró una tarca, sin saber que se llamaba tarca, y yo tampoco lo sabía. La trajo a casa, me la regaló, yo le dije, esto es de adorno, tiene unas tallas preciosas y aparte le faltan agujeros, yo solo conocía la flauta de pico. Luego poco a poco te da por soplar, te da por poner dedos y ves que sacas melodías. Y como dice Alberto, empiezo a comprar discos de Calchaquis, Quilapayún, etcétera, etcétera, etcétera. Y
yo sin cascos, directamente tocando encima del disco. Posteriormente ya vienen los encargos a mi padre, tráeme quenas, tráeme sicus. Mi tío también trabajador de Iberia, aunque administrativo. Viajes por todo el mundo, soltero. eh, tráeme flautas, tráeme flautas. Y ahí empieza la colección, antes de cumplir los 20 años. Mis estudios en el conservatorio empiezan bastante tarde, tenía yo 17 años. Flauta de pico, flauta travesera. Llega un momento que tienes que optar, o una u otra, no puedes con las dos, son demasiadas horas. Y mientras tanto la colección se va acrecentando, toda familiar, amigo, conocido, todo el mundo se entera y empieza a traerme flautas, que si de Tailandia, que si de Indonesia, India, etcétera, 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 etcétera. Perdona que te interrumpa. Es que si no lo dices, revientas. ¿Cuántas flautas tienes? O mejor dicho, ¿cuántos instrumentos tienes? ¿O a cuántos se acercan? Se acercan a 1000 instrumentos. Esto es un auténtico trauma. Desde entonces no duermo, pero cuando el confinamiento opté por contarlos. Pensaba que tenía 1000, tenía 720. Lo pasé muy mal. Una amiga me dijo, va, un par de viajes. Mentira, he hecho 4 viajes desde entonces y la última vez que los conté eran 970. Estoy muy cerca de los 1000. Pretendo llegar a los 1000. Sé que lo voy a decir porque si no, el que revienta es Enrique. Acepto donaciones. Y esperamos, yo espero que llegue a los 1000 antes de que termine el... Pues una pregunta que la concebí para instrumentos, pero que posiblemente sea también aplicable a artes plásticas. Esa. ¿Qué sentido tiene buscar instrumentos que se salen de lo convencional? Hoy por hoy cogemos un sampler y podemos tener el sonido que nos queramos inventar, podemos sintetizarlo. Eh, Se suele decir que el gran problema de los instrumentos tradicionales es que no están afinados. ¿No sería entonces más sencillo irse a cuatro instrumentos electrónicos y no meterse en expediciones para buscar instrumentos? Evidentemente sabéis que mi respuesta, si me hiciera la pregunta a mí mismo, sería sí, tiene todo el sentido. Pero me gustaría ver qué decir vosotros. Bueno, yo durante la comida hemos recordado al gaitero Jean-Pierre Mangès, belga, que por bastante tiempo dio clases en la Universidad de Gante. Y precisamente hablando de las gaitas electrónicas y demás, él decía, con esto pasa lo siguiente. Una flor de plástico, el primer día dices, mira, una flor, pero el segundo día dices, es de plástico. Y esa era su impresión sobre el asunto. Es decir, que, vale, se puede hacer música contemporánea con la tímbrica basada en estos instrumentos y luego a lo mejor se puede tamizar por determinados programas, determinadas cuestiones, pero es necesario de alguna manera tener una base, pisar barro, surcar cordilleras y demás para que luzca el pelo de otra manera, por así decirlo. Antonio, Eh, Colección instrumentos, ya hemos dicho que tengo cerca de 1000, pero tocar lo que se dice tocar, toco flauta de pico. En otros instrumentos puedo tocar alguna melodía, puedo sacar sonido y en algunos ni una ni otra. Creo que estéticamente son una absoluta maravilla, la inventiva del pueblo, el interés del pueblo de sacar música de ellos, y yo los colecciono más de forma estética sentimental que por un uso musical. En cuanto al uso musical, es interesante la electroacústica. Yo aposté durante muchos años por la electroacústica, pero creo que tiene más problemas que ventajas. Sí, ventaja. Esta es mi obra. Nadie me la va a interpretar, nadie me la va a estropear, nadie la va a fallar. Bien, ¿y la sala va a ser adecuada a esta música? Y los altavoces van a estar en óptimas condiciones y
sigo prefiriendo la música en vivo, al margen de que no descarto música electroacústica con el compositor al lado, con un ordenador, modificando parámetros o lanzando pistas, pero no un fin en sí mismo. ¿Son interesantes estos instrumentos para la música contemporánea? Yo creo que sí, pero yo no soy compositor. Ahí quien tiene la última palabra es el compositor. Sí hay experimentos en Ecuador, hay una orquesta de instrumentos tradicionales tocando música contemporánea. Sí hay obra para quena y orquesta, charango y orquesta. ¿Es interesante? Hay quien tiene que decidir, es el público. A mí me parece interesante. ¿Se puede hacer con electroacústica? He visto charangos ya que tienen pastilla, que se pueden conectar a un amplificador, a un altavoz. Eh, para tocar despacito, mira, no me toques las narices, pero para tocar otro tipo de cosas puede ser fantástico, ¿por qué no? Yo no soy capaz. Son instrumentos que ya digo que no toco. Tampoco les he dedicado tiempo. Teresa, tu equivalente exacto sería, si no recuerdo mal, hace poco me han contado mis espías que te has hecho con unos pinceles japoneses. Sí, Es decir, sería quizá el equivalente a los instrumentos tradicionales. sí. ¿Qué tienen que aportar los medios tradicionales frente a lo digital, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo digital está muy bien y se puede hacer un montón de cosas con ellos, pero como un apoyo, ¿no? Como un complemento de lo tradicional, porque nada sustituye pues, la mano humana, el registro en este caso en plástica, de los pinceles japoneses o de otro medio tradicional. Lo que sí se puede, yo creo que es interesante hacer es mezclar las cosas, ¿no? Eso sí, hay potencial añadido con lo digital, pero sustituirlo no creo que, que vaya ni a acontecer, vamos, porque Desde luego, lamentaría mucho que ocurriera. Me voy a permitir dar una opinión, que es una cosa que no debería hacer un entrevistador, pero me sorprende que no hayáis hecho referencia a que esas supuestas imperfecciones de los medios tradicionales en realidad lo que son es un recurso más. Eh, Estamos interesados en que siempre y para siempre la octava se divida en exactamente 12 partes iguales. Estamos interesados en instrumentos que no hacen jamás un ruido, cuando a lo mejor el ruido es una parte esencial de lo que están haciendo. En el mundo a eso de... me refería cuando hablé del registro, ¿no? En este caso en plástica serían los medios tradicionales, música serán pues, los instrumentos y su intérprete, ¿no? En directo. Y yo creo que pues, lo que se, en plástica es muy claro, ¿no? La limpidez o la nitidez del digital es una cosa imperfecta, no humana. En términos pues, humanos sería una cosa pues, artificial, ¿no? Y se nota. El ojo no es bonito, pero lo que decías, ¿no? A la segunda mirada, pues es plástico. A veces a la primera. O a la primera, claro. Lo hablaba contigo el otro día frente a unos zumos de piña, cómo los medios 3D, con todo lo buenos que son, es que no hay manera de ver un dibujo 3D y que no notes la sensación de plástico. Sí, sí. Pero bueno, pues hemos hablado un poquito de instrumentos, se hablará más, claro. Divulgación. Esta pregunta va para Antonio. Antonio, si os ponéis a tiro suyo, a poco que tengáis algo que ver con la enseñanza, os va a ofrecer una conferencia sobre los instrumentos de viento completamente adaptada al sitio en que se dé. Si la conferencia la tiene que dar para críos, la da para críos y no se mete en Honduras. Si la tiene que dar para musicólogos, se mete en todas las Honduras que sean menester. Y en todos los casos, por lo menos en las veces que he visto dar esta conferencia, lo hace muy bien y con mucho éxito. ¿Por qué?
este interés porque la gente conozca los instrumentos? Porque tú estarías tan a gusto en casa viendo Tele5 en lugar de esa conferencia. Evito la rima de mal gusto. Sí, hay gente que está muy a gusto en casa viendo lo que quiera o leyendo lo que quiera. Yo me considero nómada. Eh, ¿Estoy a gusto en mi casa? Sí. ¿Estoy suficientemente a gusto? No. Quiero moverme. De hecho, mis viajes, cuando los cuento, mucha gente dice, está todo muy organizado. No, yo tengo un billete, por ejemplo, Madrid, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de la Sierra, Madrid. Compro el billete Salamanca-Madrid y el billete Madrid-Salamanca. Bien, me planto en Santa Cruz de la Sierra y cuando me harto cojo el autobús y me voy a Asunción, Paraguay. Cuando me harto me voy a Encarnación, cuando me harto me voy al Chaco, cuando me harto cuando me harto vuelvo a Bolivia y cuando me harto de Santa Cruz me voy a Cobija y cuando, en fin, soy desorganizado y soy nómada. Preséntenos, por favor. Sí, entonces voy al tema. Una vez que digo que soy nómada y que no estoy a gusto en mi casa y que por eso mi necesidad de viajar y por eso mi necesidad de moverme, también aparece en mi presentación que he hecho el Camino de Santiago. Me encanta eso de dormir cada noche en un sitio y conocer gente. Dicho esto, divulgación de instrumentos. Hay, en general, y hablo en general, bastante desconocimiento sobre los instrumentos. Me gustan los instrumentos, me gusta la música, me gusta que la gente sepa por qué me gusta y que la gente empiece a apreciarlos. Parte de la conferencia es ¿por qué suena un instrumento de viento? La gente no sabe qué decir. Simplificamos, ¿por qué suena un instrumento, cualquier otro, aunque no sea de viento? La gente tampoco sabe. El explicarles que un instrumento de viento no suena por soplar de determinadas maneras, suena porque dirigimos el aire de una manera concreta, porque ponemos los labios de una manera concreta. Explicar todo eso creo que abre el oído para la próxima vez que escuches este instrumento sepas por qué, cómo y de qué manera. También me gusta, por ejemplo, el didgeridoo es un tubo, sencillamente es un tubo. De ahí llegamos a la trompeta. Qué sofisticados somos los seres humanos que a partir de un tubo hemos derivado en un instrumento que puede tocar conciertos de, no sé, de Hummel, de Haydn, de tantos otros compositores, pero que en realidad es un tubo, no tiene más. Eso sí, es un tubo soplado adecuadamente. Luego lo podemos sofisticar. Cualquier flauta en origen también es un tubo, soplado de una manera distinta que la trompeta, pero hemos llegado a unas sutilezas que nos permiten tocar Vivaldi, que nos permiten tocar, no sé, Bach. Me gusta también que entiendan, esto era más simple, pero el ser humano ha ido perfeccionándolo. A mí me entusiasma todo esto e intento transmitir este entusiasmo, sencillamente. Voy a permitir añadir, hay un extraordinario autor de ciencia ficción llamado Roger Zelazny, al que en una ocasión le hicieron la pregunta de qué imagen mandaría a los extraterrestres para demostrar que en la Tierra ha habido vida inteligente. Y después de pensarlo dijo, instrumentos musicales. Los instrumentos musicales, tenemos aquí un instrumento musical, simplemente ver el mimo con que está hecho, el acabado, la ornamentación que no es estrictamente necesaria para que funcione, esto es muy difícil que lo haga una hormiga. Claro. No hablemos solo del tamaño. Pues muy bien, pues vamos a pasar a hablar un poquito de la colección. Alberto, no quiero yo que de esta entrevista se pierda ninguna amistad, pero ahora que no nos oye Antonio, ¿qué te parece su colección? Bueno, pues hecha muy amplia y hecha con mucho mimo y mucho riesgo también para... Cuando él decía me voy a Santa Cruz de la Sierra, luego me voy a Asunción y tal, siempre, porque ha oído que allí hay un constructor de tal o cual instrumento y tal. Yo, según estaba narrando eso, digo, bueno, y de un sitio a otro, en la talega,
¿qué es lo que metiste? Porque siempre tiene el ron de que allí hay alguien que hace algo que él no tiene y entonces ya está, ya se va para allá. Yo me acuerdo cuando él ha hecho el viaje a Cutervo, Cajamarca, y habló con Juan Oblitas Carrero, un maestro que fue digamos, el que en Perú hizo un proyecto para la patrimonialización de la cajita putervina. Es una flauta de 3 agujeros que va con un tambor pequeño, por eso se llama cajita, y se toca en parejas. Uno toca la flauta y una cajita y otro toca otra flauta haciendo pequeñas variaciones y un triángulo. Eso, cómo llegó allí y cómo digamos, lo hicieron suyo, efectivamente. Bueno, pues efectivamente este hombre, el Juan Oblitas Carrero, con los cultores de esa música allí, porque allí los llaman no informantes, sino cultores de la música, han podido meter esos instrumentos y esa música en la enseñanza normal de los colegios y demás, y se le concedió el título de Patrimonio de la Nación Peruana. Luego en Cajamarca también está la otra flauta más grande que se toca junto con los clarines y tal. Es impresionante, como decía alguna persona aquí que otro, Quique Pinto, parece que los clarines apuntan al cielo cuando tocan. Y además es eso, los instrumentos hay que verlos en su medio, en su fiesta. Yo te preguntaba, Enrique, hace poco que de dónde eras y me dijiste que de un pueblo de Segovia. Y dije, pues yo me junto todos los años en una fiesta de primavera en las Tras de Cuéllar y vamos a unas bodegas que son auténticos templos de la cultura tradicional. Porque estás allí tocando, bebiendo vino y con la roca, que cuando la tocas es esa gravedad telúrica, además muy buena compañía y gente que entiende eso y que además está participando, que eso es muy difícil de narrar. Pues esta me parece, Antonio. Tiemblo de hacerte esta pregunta, o sea, modera tu respuesta, porque te voy a pedir que describas un poco la conexión. Pero me refiero a aspectos como, bueno, tienes instrumentos de todos los países, de todos los continentes, de todos los planetas, tienes solo instrumentos tradicionales, tienes también instrumentos modernos. Danos una panorámica amplia de la colección. Vale, una panorámica amplia. No tengo instrumentos de todos los continentes porque no me consta que en la Antártida haya instrumentos, pero no me consta. Igual algún día viajo y me llevo la sorpresa de traerme, yo qué sé, una flauta de colmillos de ballena, no lo sé. Pero en principio en la Antártida no tengo nada. Tengo instrumentos africanos, pocos. En África no he viajado mucho y tampoco tengo muchos amigos que hayan viajado por África. Tengo bastante de Sudamérica. Sudamérica la he recorrido casi al completo. Me queda alguna zona de Brasil, las Guyanas, Surinam, tampoco las he visitado. El Caribe apenas lo tengo visto, solo la zona de Colombia y Venezuela. Y México, pero en México solo estuve en Distrito Federal, de tal manera que tampoco estuve en la zona del Caribe. Tampoco sé si eso sigue siendo el Caribe. De Asia tengo también bastantes, he viajado bastante por Japón, estuve también en Corea, pero me falta Tailandia, me falta Camboya. Bueno, en Camboya tengo un instrumento que me trajo un amigo. Tengo que ir a Vietnam, tengo un ahijado adoptado por mi prima vietnamita, al que le he prometido que con su mayoría de edad le regalaré un viaje a Vietnam. Pero sí tengo flautas de Vietnam que me trajeron sus padres cuando fueron a recogerle. Le trajeron a él y me trajeron flautas. Me queda toda China, el monstruo de China, Mongolia, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo alguna flauta norteamericana supuestamente
autóctona de los nativos, pero que no tengo yo muy claro que sea original. Europa, por supuesto, soy europeo. Instrumentos modernos. ¿Hasta qué punto la flauta de pico en las reproducciones actuales es un instrumento moderno? Bueno, tengo una flauta de pico MIDI. Está en la colección, por supuesto. Tengo teclados electrónicos, también son instrumentos modernos. Guitarras, chelos, violines, ¿hasta qué punto son modernos? Desde mi punto de vista son modernos. Seguimos usándolos, seguimos reparándolos, seguimos construyéndolos, aunque los modelos originales sean primitivos. Entonces sí, hay instrumentos antiguos o reproducción de instrumentos antiguos, hay instrumentos modernos y también hay folclore. Me entusiasma la inventiva del pueblo, lo digo más de una vez. ¿Qué es un instrumento musical? Pregunta habitual entre organólogos, musicólogos, etcétera, 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 etcétera. Hay tochos de 300 páginas para finalmente dar una definición con la que no necesariamente estoy de acuerdo. ¿Qué pasaba con mi abuela? Mi abuela, en cuanto oía música, salía con lo que tuviera a mano. Podía ser la tabla de lavar, podían ser las cucharas. ¿Es un instrumento musical? Me da igual. Yo lo que quiero es entretenerme y entretenerme con esta gente. Entonces, sobre todo hay instrumentos populares. Pues las dos siguientes preguntas creo que nos las podemos saltar. Porque una era que por qué prefieres comprar instrumentos en persona que, por ejemplo, por internet. Y con el amor a los viajes que acabas de demostrar, creo que no hace falta que contestes. Y la otra también la has contestado por implicación, que si solo tenías viento, también cuerda, percusión y tal. Ya solo con los nombres de instrumentos que has dicho, ya sé de colecciones de todo. Bueno, llevamos mucho rato hablando de instrumentos, de un museo de instrumentos musicales y todavía no hemos enseñado ningún instrumento, salvo estos que nos acompañan. A mí me gustaría brevemente, de los instrumentos que hay aquí, contadnos de cada uno por qué os interesan o por qué os parece que es un buen instrumento que tener en la colección o que tocar. Bueno, hace poco subimos para allá, donde estaban los instrumentos, y vi aparecer estos dos. De alguna manera, no por los instrumentos en sí, que también, pero son instrumentos de aquí, como esta gaita charra de Salamanca, flauta pastoril de Tres Agujeros, chifla, flauta de tamborileiro, dirían en Portugal, bien por evolución el chistu, etcétera, etcétera. Es un instrumento de aquí y esto es un instrumento de allá, los viajes de ida y vuelta. Esto es un instrumento precolombino, la quena tiene milenios, incluso antes, es un instrumento anterior a la cultura quechua. Simplemente es un tubo con un bisel, es una cosa muy, muy primaria. Antes, Antonio hablaba qué es lo que es necesario para que se produzca el sonido. La vibración. La vibración. Y este instrumento con una mosca, este bisel es un invento pues magnífico, magnífico. Aparte que luego la quena se ha perfeccionado, digamos, ya es la quena criolla, y de un instrumento que podría exhibir un mago y decir nada por aquí, nada por allá, se sacan 3 octavas cromáticas. Es increíble. Es increíble y además está muy vivo y hay determinados procesos que todavía hoy están, eso, el auge, por ejemplo, de la música sudamericana, de la música andina en México. En México se toca muchísimo eso, y no les tocaba, digamos, en el sorteo el que en México se tocaran las quenas. Y ahora mismo es un instrumento con mucha pujanza allí. Y bueno, este pues es de aquí y es lo más cercano que tenemos, la gaita charra, la dulzaina. Aparte que luego este instrumento se toca con el tambor y también quiere decir el disociar el cerebro como si tocaras un piano con las dos manos y demás. Y es impresionante los ritmos y la cantidad de música que hay metida aquí en esta flauta de 3 agujeros, sobre todo si se toca con el tambor.
También lo que decimos, estos instrumentos en su contexto. Llega a la Romería del Rocío, toca una gaita rociera y es impresionante lo que se pone en movimiento alrededor de ese instrumento. O sea que eso es lo que pasa en la etnomusicología. Si tú analizas una música clásica, puedes ver efectivamente las variaciones que hay, las modulaciones, etcétera, etcétera. En la etnomusicología lo que se analiza es el instrumento y su contexto. ¿Qué es lo que se mueve alrededor de esa música y de ese Es instrumento? igualmente necesario en la música clásica, aunque no se quiera enterar mucha gente. Ya. Antonio, Bueno, mi colección evidentemente están las joyas de la corona y las joyas de la corona son mutables. Hay instrumentos que son la joya de la corona hasta que aparece uno nuevo, hay otros que aunque aparezcan 7 nuevos, nuevos siguen siéndolo. Una de las joyas de la corona es el bajón moceño. Es un mini bajón, es doble. Hay mucha gente que diría, ah, un instrumento, otro instrumento. No, en realidad son. con permiso, para que se vea el tamaño del mini bajón. Si no me equivoco, el maxi bajón es bastante más alto que yo, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Esta es una de las actuales joyas de la corona. Es una trompeta múltiple realmente. Se supone que es un instrumento inventado por los jesuitas en sus reducciones en Bolivia. No tenían órganos, no tenían opción de llevar órganos, era carísimo llevar un órgano a esa zona, y se inventan este instrumento, le llaman bajón. Su sistema de funcionamiento es hacer pedales mientras tocan otros instrumentos encima. Pedales que pueden ser tónica dominante, subdominante. ¿Qué tiene interés? ¡Ay, pobriño! Yo le cuido, yo le cuido. ¿Qué interés tiene? Yo llego a San Ignacio de Mojos. Yo tengo varias visitas obligatorias cada vez que viajo y una de ellas es la iglesia del pueblo. No, no soy creyente, pero entiendes muchas cosas viendo iglesias. Ves las figuras, ves los bancos, incluso si hay servicio religioso, ves los cantos de la gente, en qué idioma cantan, qué temperamentos utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Digo que llego a San Ignacio de Mojos, voy a la iglesia y están tocando indios. Y están tocando indios con el bajón y con las flautas traveseras. Inmediatamente dije, quiero uno. Y bueno, encargué uno, el constructor es un señor ya bastante mayor, ya tiene nietos, sus hijos no les interesa el bajón, no hay nadie más en el pueblo que lo fabrique, quedan un par de intérpretes, probablemente he comprado uno de los últimos bajones que existen en este mundo. Les vi otra vez cuando fui a recoger el bajón al año siguiente en una procesión en Semana Santa y estuve a punto de asesinar. El alcalde había ofrecido su colaboración, a lo cual el párroco, un italiano, jesuita, dijo, perfecto, y métanos a merendar. No, 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 os mando a la banda de música. Y estaba la banda de música tocando a la vez que estaban los bajones, las flautas y los indios cantando. Me dieron ganas de coger al trompeta y estrangularle y de patear al trombón y demás. Es decir, Es muy peligrosa la vida del invierno. no, porque no me atreví. Eran más altos y más grandes que yo. Lo había, no es otra cosa. En cualquier caso, es una de las joyas en cuanto a este instrumento que probablemente desaparezca en breve. Estando en Ecuador también compré rondadores. Me llamó la atención Loja, que se presenta como la capital ecuatoriana de la música y en algún panfleto la capital de Sudamérica de la música. Me costó encontrar un rondador y es el instrumento nacional de Ecuador. En Cuenca encontré rondadores, en Quito encontré rondadores, pero recuerdo que un constructor que conocí allí me dijo, el rondador grande ya no lo toca nadie. Quedan 4 ancianos que no quieren enseñar su técnica. Es otro de los joyas de la corona que tengo.
no sé, es algo sentimental. ¿Cómo pasa a ser la joya? Yo voy encontrando instrumentos y los voy comprando. Cuando veo uno que es difícil de encontrar, pasa a ser una joya. O cuando me supone más viajes, o cuando me supone más contactos, o me supone más dificultad. Incluso cuando me entero de cosas de estas, ya nadie lo toca, ya nadie lo fabrica. Dices, hay que comprarlo, hay que traerlo. ¿Tiene sentido? Pues probablemente no. Probablemente cuando yo me muera, pues toda esta colección irá a la basura. Probablemente, digo, probablemente. ¿Y esto que tenéis aquí que parecen grifos de cerveza? Bien, esto lo he bajado sobre todo porque a mi amigo Enrique, que no es familia, aunque coincida el apellido, le gusta mi colección de reclamos brasileños amazónicos. Estos son los que usé en su obra y en los que aparezco en la caricatura que me ha hecho. No sé qué animales imitan. Algún día igual me informaré. ¿Eh? Y ya digo, a Enrique le fascina mi colección de reclamos amazónicos. No la colección entera. Está entera ahí. Entera de instrumentos. Ah, bueno. Los reclamos ya te los robaré, no te preocupes. Este es interesante, tiene una polea y una bolita que gira por detrás. Existe la teoría del origen del instrumento como reclamo. No la comparto. Creo que más bien el instrumento se invita como antirreclamo. Es decir, este ruido hace que se vaya el tigre. Me interesa este ruido. Atrae al pájaro, me da igual. Yo creo que antes de que el humano cazara, existían instrumentos. Es más, pienso, no vamos a llamarles instrumentos, que los objetos sonoros, instrumento implica que conocían la música, que los objetos sonoros son incluso prehumanos. También lo planteo en algún artículo. Son de homínidos o incluso antropoides. Se sabe que los chimpancés más de una vez golpean palos. ¿Pretenden hacer música? No, pretenden intimidar al contrario. Entonces no son instrumentos musicales de por sí, pero son objetos sonoros que probablemente estén ya genéticamente incluidos en el hombre. Yo lo he visto con bebés, les das el sonajero y disfrutan como enanos. Sobre todo disfrutan cuando les dices para, entonces ya se parten de risa y le dan más fuerte. Como los músicos del conservatorio, ¿eh? Sí. Bueno, estamos acabando. Unas pocas preguntas sobre el museo propiamente dicho. Para empezar, ¿cómo surge la idea del museo? Has comentado y ratifico que a toda docente que conozco personalmente le ofrezco una clase sobre instrumentos. Creo que es una charla muy interesante. Yo disfruto muchísimo dándola. Y poco a poco la gente me ha dicho, pero ¿cuántos instrumentos has traído? ¿Todos los que tienes? Y digo, no, alrededor del 10%. O sea, he traído, no sé, 90, 95. Pero eso deberías... Perdón, tengo que corregirte, es inevitable que te corrija. No dice eso. Dices, pero si solo he traído 90. Bueno, vale, solo he traído 90. A lo que voy, creo que mucha gente me ha dicho, y les he dado la razón, pero es una pena que tengas eso escondido, ¿por qué no abres un museo? Hombre, pues no abro un museo porque los tengo en mi casa. En mi casa, lo siento, entran mis amigos y no todos mis amigos entran en mi casa. Bueno, podías hacerlo en internet. Bueno, pues me ha animado, me está suponiendo algo muy entretenido, que los estoy clasificando, los estoy viendo de otra manera, estoy hablando sobre ellos. Según escribo sobre ellos, me acuerdo del viaje, me acuerdo de las situaciones en las que la compré, me acuerdo de las personas que me lo vendieron o que me lo acercaron, me acuerdo de aventuras. De ahí surge la idea. ¿Por qué quedarme yo este tesoro? Porque yo lo considero un tesoro.
Probablemente no todo el mundo lo considera un tesoro. Más de una persona me dirá, ¿y por qué no haces algo útil leer? Bueno, pues también leo, sinceramente. Pero ¿por qué no además esto? Bien. ¿Y por qué Museo Levasi? Sí, lo explico en la página de acerca del museo. Levasi es un anagrama. Levasi es Isabel al revés. Ni siquiera me he molestado en cambiar sílabas. Isabel Levasi. Isabel era el nombre de mi madre y es el nombre de su nieta. Su nieta, mi hija. Hija que probablemente no sepa ni siquiera que se llama Isabel. También lo pongo en el museo, lo digo claramente, no tengo por qué andarme ocultando. Mi hija no sabe que se llama Isabel probablemente gracias a los juzgados de Salamanca, que con sus acciones y omisiones hicieron posible que la madre la llevara a Japón. Mi hija probablemente se sienta más japonesa que española, seguro que ni sabe que es española. Por supuesto, no habla español, ni castellano, perdón. Bueno, pues contigo hemos acabado. Esto suena muy mal, pero no. No tienes excelentes posibilidades de sobrevivir. Alberto, tú como experto, ¿qué opinas de la existencia de este museo? ¿Te parece positiva? ¿Te parece bien? ¿Te parece Hombre, normal? pues claro, puede tener muchas aplicaciones didácticas, pedagógicas y demás. Y me consta además que a través de la página del museo, pues también va a haber otras entidades hermanas, por así decirlo. Ya hemos estado señalando algunas y probablemente veremos en ese museo pues links referidos a otras asociaciones y museos de instrumentos en España. También permitidme una cosa que he pensado durante la comida y demás. Si yo tengo esa vocación sudamericana y demás, además de ser de aquí y practicar la música tradicional de aquí, pues claro, los elementos orientales que le adornan a Antonio hace que de alguna manera esto sea un poco su ikigai, su propósito de vida. Y así lo considero. Muy bien, A me ver, gusta. Teresa, que nos lo he dicho antes, ha sido esencial para la construcción de la web del museo. Es ahora mismo, creo que después de mí, incluso antes que Antonio, la persona que mejor conoce todos los entresijos del museo. Desde este punto de vista, Teresa ha elegido colores. Teresa, cuando yo estaba desesperado de decir qué hago aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, Teresa ha venido. Ha sido, de los varios beta testers que hemos tenido, una de mis dos beta testers favoritas. Los beta testers no es un insulto, ¿eh? No, no, me imagino que no. Es decir, ya que conoces también el museo, ¿cómo valoras tú la existencia de este museo? Yo creo que es muy bonito, por una parte, y creo que era fundamental, porque una colección tan bonita, tan diversa, tan interesante, tenía que ser compartida con la gente, ¿no? Yo creo que tener esto para uno mismo, solo, en su caso, o para un círculo muy pequeño de amigos, ¿no? Era una pena. Con lo cual, pues me parece fundamental para divulgar, compartir, la gente pues consultar estudiantes, no estudiantes, músicos, no músicos, creo que es una cosa bonita que se queda ahí para todos, ¿no? Bueno, pues, ¿queréis añadir algo alguno? Pues señores, con esto queda presentado el Museo Levasi. Conéctense ustedes museolevasi, escrito todo junto.com, museolevasi.com. Y bienvenidos al mundo de los instrumentos del mundo.